de una hoja de estudio. Si tienen una lapicera pueden ir llenando ahí los espacios en blanco y vamos a estar estudiando el tema de quién es el Espíritu Santo. Muchas personas han llamado el siglo XX como el siglo del Espíritu Santo por el surgimiento y la propagación del pentecostalismo con un gran énfasis en el ministerio del Espíritu Santo. Y probablemente algunos de ustedes han escuchado o se han dado cuenta de eso, de que se ha hecho mucho énfasis acerca del Espíritu Santo, pero en todo ese énfasis han caído algunos grupos en ciertos errores, como por ejemplo, uno de los errores más comunes es que el Espíritu Santo es una fuerza. Hay grupos como los Testigos de Jehová, ellos creen que el Espíritu Santo no es una persona, que el Espíritu Santo es una fuerza. Sin embargo, vamos a estudiar en esta noche que el Espíritu Santo es una persona y que a menudo se niega el concepto expresado en las Escrituras de decir como que el Espíritu Santo es la personificación de una fuerza. Es como decir que Satanás es la personificación del mal. Sin embargo, Satanás es el mal mismo. Satanás es un personaje, es una persona. Y el Espíritu Santo no es una personificación de poder. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando alguien dice que el Espíritu Santo es como una paloma, el Espíritu Santo no es una paloma. Cuando alguien dice que es como un viento, tampoco el Espíritu Santo no es un viento. La Biblia lo describe como una persona. Si ustedes van conmigo a la letra A, ahí en su bosquejo, Él posee y exhibe los atributos de una persona. Entonces vamos a leerlos algunos de los atributos. En primer lugar, Él tiene inteligencia. Tiene inteligencia. Conoce y escudriña las cosas de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo número 2, textos números 10 y el texto número 11, dice que el Espíritu Santo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, si el Espíritu tiene la capacidad de escudriñar las cosas, ahora leemos el texto número 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo tiene la capacidad de escudriñar, de investigar, de indagar, de conocer, quiere decir que el Espíritu no es una fuerza, porque el aire, si sopla, lleva una dirección, posiblemente en lo que el aire va soplando, puede llevarse lo que esté a su encuentro. Un árbol puede ser sacudido por el viento del aire. Pero lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 2, 10 al 11, es que el Espíritu escudriña. Y esto quiere decir que tiene inteligencia, que piensa, que busca las cosas. También nos dice la Escritura que el Espíritu Santo posee una mente. Romanos capítulo 8, texto número 27. Texto número 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Ahora, note lo que dice. Nuestra afirmación es que Él posee una mente, y aquí dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es ¿qué dice ahí, hermanos? Intención del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo intenta hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo intenta hacer? También puede enseñarle a las personas. Primera de Corintios capítulo 2, el texto número 13. En Primera de Corintios capítulo 2, el texto 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando uno lee la Biblia, a veces dice uno, no entiendo lo que dice aquí. Yo no entiendo.
No sé qué dice o por qué lo dice la Biblia. Pero cuando empieza a leer la Escritura y continúa leyendo y ruega por la ayuda del Espíritu de Dios, hay momentos en los que uno llega a conocer y a entender ciertas cosas que antes no entendía. Como por ejemplo, lo más sencillo de todo. Cuando la Biblia dice que nosotros somos pecadores, que no buscamos a Dios, que no hay uno solo bueno, y uno empieza a pensar para sí mismo y dice, no, si yo sí soy bueno, comparado a X persona, yo no soy tan malo como cierta persona. Pero luego uno sigue leyendo la Escritura y va conociendo a Dios, la santidad de Dios. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo le enseña a uno? Que no somos tan buenos como creíamos que éramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos enseña con las palabras que enseña el Espíritu Santo a través de la misma Escritura. No es como ir a la escuela y aprender que 1 más 1 son 2. El tipo de la enseñanza del Espíritu Santo es abrir el entendimiento de una persona, que pueda ver y que pueda comprender. Por ejemplo, cuando pensamos en Dios y decimos, si yo les digo a ustedes, Dios es santo, ustedes me van a decir, sí, sí lo es. Pero si yo les digo, Dios es santo en el sentido de que no puede ser tocado ni alcanzado por el mal en ninguna forma. Es decir, que si yo soy un mentiroso, Dios no va a tener comunión conmigo. Y cuando yo empiezo a pensar de esa manera, digo, pero ¿cómo es posible? ¿Que acaso Dios no tiene misericordia de los pecadores? Sí, sí tiene, pero no tiene comunión con el pecador. La única manera de tener comunión con Dios es siendo justificado por Dios. Que Dios perdone mis pecados y que Dios me aplique la justicia de Cristo. Entonces, eso se llega a entender cuando a través de la Escritura, por el Espíritu Santo, se abre el entendimiento de estas cosas. De otra manera, uno lee y ve y no entiende, no comprende. Entonces, eso es lo que queremos decir con que el Espíritu Santo puede enseñar a las personas. Número 2, ahí en su bosquejo, Él demuestra sentimientos. Puede ser contristado por las acciones de los creyentes. Una influencia no puede ser contristada. Por ejemplo, leemos en Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La palabra contristar significa entristecer. Es decir, que hay acciones nuestras, acciones pecaminosas, como el mentir, que ya lo estamos mencionando, el robar, tener pensamientos impuros que desagradan a Dios. Esas acciones entristecen al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es, como la misma Biblia lo llama, Espíritu Santo. Entonces, eso lo entristece, no le trae ningún gozo. Sin embargo, el viento no puede ser entristecido. Yo no sé si a usted les ha tocado experimentar el viento fuertemente en el campo abierto, o cuando vienen aquí los famosos vientos de Santana, ¿verdad? Pero yo recuerdo estando joven que anda uno por el campo y tiene su sombrero puesto, luego viene el viento, levanta una polvareda, te tumba el sombrero, y por más que insultes al viento, por más que te enojes contra él, el viento no va a reaccionar porque es viento. Sin embargo, el Espíritu Santo sí se entristece con las acciones de desobediencia del cristiano. Entonces nosotros podemos entristecer al Espíritu del Señor porque el Espíritu del Señor tiene emociones. Ahora, tenemos que entender que las emociones del Espíritu del Señor no son como nuestras emociones. Cuando la Biblia utiliza la palabra emociones, es una forma de describir algo para que nosotros lo podamos entender en palabras humanas. Número 3, Él tiene una voluntad. Él tiene una voluntad. La usa al distribuir dones al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Leemos en 1 Corintios 12:11, 1 Corintios capítulo 12, texto número 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y
y el mismo Espíritu, ahora escucha lo que dice, repartiendo a cada uno en particular, y luego dice, como Él quiere. Es decir, que cuando una persona en la iglesia tiene el don, un don para servir a sus hermanos, para ministrar al Señor, ese don le fue dado como el Espíritu Santo quiso. Quiere decir que los dones no me los gané yo. Los dones no los tengo yo porque, no sé, hice algo que al Espíritu le gustó. No, no es así. Ese don que Dios nos da para administrar a cada uno fue dado como el Espíritu Santo quiso darlo. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene una voluntad. Él decide cómo Él quiere hacer las cosas. Y una fuerza impersonal, ni el fuego, ni el viento, ni el espacio pueden tener esa voluntad. Leemos también en el libro de los Hechos, que Él dirige las actividades de los cristianos. Hechos 16, 6 al 11. No lo voy a leer todo por el tiempo, pero en este texto vamos a leer un poco. En Hechos 16, 6 al 11, hay una visión de un varón macedonio que dice atravesando, vamos a leerlo un poquito, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Note lo que dice. ¿Ya? El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra de Dios en cierto lugar. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene una voluntad. Y cuando llegaron a Misia, fíjese lo que dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo tiene una voluntad. Volvemos de regreso ahora al punto, ahí el punto número 3, a terminar. Puesto que la personalidad genuina posee la inteligencia, los sentimientos y la voluntad, y puesto que el Espíritu tiene estos atributos, Él tiene que ser una persona. Esa es nuestra conclusión al observar estos versículos. ¿En qué concluimos? Concluimos que el Espíritu del Señor es una persona. Y esta persona hace estas cosas que hemos ahorita nosotros ya mencionado. Letra B. Él realiza las acciones de una persona. Ya vimos que tiene atributos. Ahora vamos a ver algunas acciones que realiza el Espíritu del Señor. En primer lugar, número 1, Él nos guía a la verdad, oyendo, hablando y haciendo saber. En Juan capítulo 16, texto número 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, nota este artículo definitivo que tiene que ver con un artículo masculino que dice Él, hablando de Él, no dice la fuerza. Él os guiará a toda verdad, y luego dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es que nos guía a la verdad, oyendo lo que el Padre dice, Dios el Padre, y hablando y haciéndonos saber a nosotros las cosas. En Juan capítulo 16, ahí mismo en ese capítulo, texto número 8, dice que Él es quien convence de pecado a las personas. Una de las cosas más difíciles para una persona, para nosotros, es reconocer que hemos pecado, que hemos hecho mal. Ustedes saben que desde el principio, cuando Adán pecó y el Señor le llama a cuentas, ¿qué le dice? La mujer que tú me diste. Y hoy en día, cuando nosotros hacemos algo mal, siempre tenemos una justificación, ¿verdad?
y le vamos a echar la culpa al primero que se nos atraviese. Siempre. Pero es que tú, pero es que él, pero es que el otro. Sin embargo, cuando nosotros reconocemos que hicimos mal, no es una obra nuestra, es la obra del Espíritu de Dios quien nos convenció a nosotros de que estábamos mal. Dice el texto número 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. En primer lugar, de pecado, que nosotros, nuestros deseos y nuestros pensamientos son de continuo hacer el mal, de pecar, inclinación a lo malo. También de justicia, que lo que merecemos es la muerte. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura, y de juicio es que Dios va a juzgar todas las acciones de los hombres. Entonces, esa es la obra del Espíritu del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 8, texto 39, nos dice en este pasaje que Él hace milagros. Si leen conmigo, en Hechos 8, 39, ustedes tal vez conozcan este pasaje que Felipe estaba predicando el Evangelio en Samaria y el Espíritu Santo se lo lleva a un camino desierto para encontrarse con un hombre, un funcionario de la etíope, de la reina de Candace, y dice que después de hablarle del Evangelio, nos dice el texto número 39, cuando subieron del agua, ya que lo había bautizado, el Espíritu del Señor, y escuche la frase aquí, arrebató a Felipe. ¿Qué quiere decir eso? Se lo llevó, lo desapareció, se lo llevó a otro lugar. Lo tomó y vámonos. ¿Cómo fue eso? Yo no sé. Espérese para el arrebatamiento de la iglesia y entonces nos vamos a dar cuenta de cómo es eso. Es algo sobrenatural. Número 4. El Espíritu Santo, Él intercede en Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, escuche lo que dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros y esta es una acción que solamente una persona puede hacer. Estas son las actividades que una influencia o una personificación no pudieran hacer. Por lo que la Escritura demuestra que el Espíritu Santo puede hacer. Letra número C. Letra C. A Él se le atribuye lo que solo se le podría atribuir a una persona. ¿Qué cosas se le pueden atribuir a una persona? Número 1. Él es uno a quien hay que obedecer. ¿Qué es lo que nosotros requerimos de nuestros hijos cuando les mandamos a hacer algo? Que nos obedezcan, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando no obedecen? Los regañamos. Iba a decir que les damos, hay tiempo para disciplinarlos con castigo, con disciplina corporal, pero hay tiempo que ya no se puede hacer eso. Y vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos, capítulo número 10, texto 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Y luego leemos en el texto número 20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este versículo? ¿Qué es lo que está pasando? El Espíritu le está dando a Pedro una orden, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Pedro tenía que hacer? Obedecer, obedecer. Ahora, en esta obediencia, leemos ahora en el texto número 21, entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Qué fue lo que hizo Pedro de acuerdo al texto número 21? Obedeció a Dios, al Espíritu de Dios. Entonces, al Espíritu
hay que obedecerlo. Número 2, se le puede mentir al Espíritu Santo. No que lo podamos engañar, pero si no hablamos la verdad, mentimos contra el Espíritu Santo. Cuando decimos se le puede mentir, no quiere decir que se le puede engañar, sino que al Espíritu Santo se le puede mentir. Vamos a leerlo. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 5, texto número 3. Leemos Hechos 5, 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ustedes posiblemente ya han leído la historia, hermanos. Y la historia dice que ellos vendieron una heredad y entre Ananías y su esposa se pusieron de acuerdo para mentirle a los apóstoles. Y dijeron, aquí está el precio de la heredad, lo que vendimos. Entonces, de alguna manera ellos se dieron cuenta y luego investigaron con la esposa. Y dice la Escritura que primero muere uno, luego muere el otro. Y aquí lo que dice Pedro es, no le mentiste a los hombres, no nos mentiste a nosotros, le mentiste al Espíritu Santo. Y eso fue lo que hizo Dios al principio en la iglesia para mantenerla pura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sigue Dios matando personas hoy en día, quitándoles la vida por mentir? Aparentemente no. Pero lo que aprendemos de esta lección es que la mentira es grave. La mentira es digna de muerte, de acuerdo a lo que dice Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tomamos de esta enseñanza. Al Espíritu Santo se le puede resistir. En el libro de los Hechos, capítulo 7, texto 51, Esteban predicándole a los judíos que lo mataron, que lo apedrearon, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vamos a entender un poquito este texto. En primer lugar, duros de cerviz es de obedecer, y luego dice incircuncisos de corazón y de oídos, es decir, impuros de corazón y de oídos. Y aquí está una referencia donde dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Es una referencia a los 40 años que el pueblo de Israel anduvo errando en el desierto. 40 años en desobediencia, donde vieron a Dios obrar. ¿Qué les dio Dios? Dios les dio alimento, Dios les dio sombra durante el día, Dios les dio una lumbrera para que les calentara sus cuerpos durante la noche, y durante 40 años no se les desgastó ni su ropa ni su calzado. Y ellos vieron a Dios obrar milagros, y sin embargo no creían, eran duros y resistían al Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos dice algo tan claro a nosotros, y nos trae convicción de que lo que estamos haciendo nosotros no está bien, y aún así seguimos haciéndolo, ¿qué estamos haciendo? Resistiendo al Espíritu del Señor. Yo les contaba a ustedes el domingo en la predicación que yo le estaba ilustrando a uno de mis hijos esto de la siguiente manera. Le digo, hijo, cuando tú lees en la Biblia que la palabra de Dios te manda a hacer algo, cualquier mandamiento, no hagas esto, cualquier mandamiento, no voy a mencionar un mandamiento específico, y tú ves que así dice, y tienes la convicción de que es así, y no lo haces, es como si le dijeras a Dios, Dios, no me importa tu palabra, no me importa lo que tú me dices a mí, y creo que utilicé una palabra fuerte, dije, lárgate de aquí. Pero eso es cierto, eso es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos resistiendo el Espíritu del Señor. Y eso trae consecuencias muy, pero muy tremendas. Número 4, se le puede contristar, ya lo leímos hace rato, donde nos dice, contristar es entristecer, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día
de la redención. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, entristecemos al Espíritu del Señor. Vamos a estudiar en unas lecciones más adelante que nosotros somos la habitación del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros. Y cuando Él mora en nosotros y nosotros desobedecemos, contristamos. Pero contristar no significa entristecer en el sentido humano. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos entristecemos? ¿Lloramos? ¿O nos deprimimos? ¿O nos separamos? ¿Verdad? Pero el Espíritu Santo se entristece, sin embargo, trae acción contra nosotros. Trae acciones y son de disciplina. Y no para. No es como decir, es que lo entristeciste tanto, como hemos escuchado, ahí está en la esquina, en el rincón, ahí, entristecido. No se arrincona. Nadie tiene dominio sobre Dios. Nadie tiene dominio sobre Dios. Entonces, en ese sentido, no es como nosotros, como dice el Salmo 50, texto 20. Se le puede blasfemar. Mateo 12, 31. Leemos en Mateo capítulo 12, texto 31, que al Espíritu Santo se le puede blasfemar. Vamos ahorita a hablar un poco más acerca de este asunto. Dice, por tanto os digo, escuche esto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Aquí hay algo bien tremendo, fíjense. Si el Espíritu de Dios y Cristo son una misma persona, ¿por qué el Señor Jesucristo hace distinción entre el Padre, Él y el Espíritu Santo? Una blasfemia contra Dios se perdona, si la persona pide perdón. Una blasfemia contra el Espíritu Santo, contra Jesús, perdón, se perdona. Pero una blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. No tiene perdón, no tiene vuelta atrás. Todo pecado se perdona y toda blasfemia. Sin embargo, la blasfemia en contra del Espíritu del Señor no se puede perdonar, no tiene vuelta atrás. Ahora, a lo mejor ustedes están preguntando, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu del Señor? Y no ese es el tema, no lo vamos a estudiar, porque es algo que hay que estudiarlo despacio. Número 6, se le puede afrentar. En Hebreos 10:29, Hebreos 10:29, hay una pregunta y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué significa la palabra afrenta? ¿Alguno de ustedes que tenga buen vocabulario en español, si nos puede ayudar con eso? ¿Qué significa, hermanos, afrentarse? Sí. Ofender, sí. Sí. Afrenta, ofensa, son sinónimos. Sí. Decir cosas en contra de Él, ofenderlo. Ofender al Espíritu del Señor, atribuirle a Satanás la obra de Dios, eso puede ser una blasfemia, de acuerdo a lo que dice el pasaje que leímos, todo su contexto. Decir que una persona, que su vida está siendo transformada, decir, es que tú tienes el diablo te está haciendo pensar de esa manera, cuando obviamente está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Eso es una blasfemia contra el Espíritu de Dios. Atribuirle la obra santa a Satanás en lugar de atribuírsela a Dios, al Espíritu Santo. Entonces,
Es incongruente pensar que una influencia actúe y reaccione de estas maneras que nosotros hemos estado viendo en este momento. Vamos a la letra número D. Él se relaciona como persona con otras personas. Y vamos a ver unos ejemplos. Con los apóstoles. Él se relaciona con los apóstoles en una manera que muestra su propia y distinta personalidad. Vamos a leer Hechos, capítulo 15, texto 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Y luego fíjese lo que dice. Y a nosotros. Entonces el Espíritu Santo le pareció bien algo y a ellos también. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Quiere decir que en este concilio que se juntaron los apóstoles para saber qué iba a pasar con los gentiles, si se les iban a imponer ciertas cosas o no, estudiamos y vemos que el Espíritu del Señor estaba de acuerdo con lo que ellos estaban diciendo. Y dice, ¿le pareció bien al Espíritu? Nos parece bien a nosotros. Yo siempre me hago la pregunta, ¿cómo supieron los apóstoles que al Espíritu le parecía bien? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es la Escritura. La respuesta es la Escritura. Con la palabra de Dios. Ellos conocían bien la Escritura. Conocían bien. Conocían el antiguo pacto y conocían el nuevo pacto. Porque estaba siendo revelado a ellos. Y en base a eso, ellos podían estar seguros. Él es una persona como ellos son personas, los apóstoles. Sin embargo, Él es una persona distinta e identificable. La persona del Espíritu Santo no es como nosotros, a pesar de que es una persona. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos hoy saber que el Espíritu de Dios está aquí entre nosotros obrando? ¿Cómo podríamos? Hay algunas personas que dicen, si el entusiasmo y el fervor está grande y la música está fuerte, Dios está obrando. No, la Biblia no dice eso. ¿Sabe cómo sabríamos? Si en la iglesia se odia el pecado. Esa es una manera. Que las personas no toleren el pecado en su propia vida y cuando ven el pecado en la vida de los demás, vayan a exhortar en amor a que no se viva en pecado. Cuando no hay pleitos en la iglesia, cuando no hay murmuración, cuando las obras de la carne que se manifiestan, que se mencionan en Gálatas 5, no están en la iglesia en su apogeo, sino el fruto del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu de Dios obrando. Entonces, es una cuestión de carácter semejante al del Señor Jesús. Y no en que vengamos vestidos de traje el domingo. Eso no quiere decir que tengamos el Espíritu Santo. No quiere decir que tengamos el Espíritu Santo si cantamos solo himnos. Tampoco eso no quiere decir. No quiere decir que tenemos el Espíritu Santo si esto está lleno, o si está medio lleno, o si está casi vacío. Eso no dice si el Espíritu Santo está hablando en esta iglesia. Lo único que puede decir es cuánto de la obra del Espíritu Santo está en la vida de cada uno de los que estamos acá. Si nosotros estamos mortificando los deseos de nuestra carne, si nosotros estamos haciendo morir las obras de la carne y estamos obedeciendo al Señor, entonces esa es la manifestación del Espíritu Santo, no es otra. Por eso tenemos que tener claridad en cuanto a eso. Número 2, el Espíritu Santo con el Señor Jesús. Él se relaciona con el Señor Jesús de tal manera que si el Señor tiene personalidad, uno tiene que concluir que el Espíritu también la tiene. Sin embargo, Él es distinto de Cristo. Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
El Espíritu Santo se encarga de esa relación entre Dios, el Padre, el Hijo y nosotros. Él es quien nos ayuda a adorar en espíritu y en verdad. Punto número 3. Con otros miembros de la Trinidad. Sabemos que en la Escritura, Dios se revela como un Dios trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y leemos, por ejemplo, en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también en 2 Corintios 13, 14, dice, fíjese cómo está la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vemos a la Trinidad relacionada, en primer lugar, con la gracia del Señor Jesús, en segundo lugar, el amor del Padre, Dios, y la comunión del Espíritu Santo. Ahora, note lo que dice la frase, y la comunión del Espíritu Santo. No quiere decir que cuando un grupo de creyentes están juntos y tienen comunión, esa es la comunión del Espíritu Santo. No. Quiere decir que el Espíritu tiene comunión. Cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, estamos en la comunión del Espíritu Santo. Tenemos comunión con Dios, porque el Espíritu es el que tiene esa comunión. Punto número 4, con su propio poder. El Espíritu está relacionado con su propio poder, pero también se distingue de aquel para que no concluyamos que Él es meramente una personificación del poder. Leemos en Lucas 4:14. Lucas 4:14. Y Jesús vino, fíjese lo que dice, no dice en poder, dice en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿En el poder de quién vino el Espíritu? Digo, Jesús, del Espíritu. No vino en su propio poder, en su propia fuerza, porque el Señor Jesús es todopoderoso también. Él es Dios. Él es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Pablo dice en Colosenses 1, 16 y 17 que Él creó todas las cosas y que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, el poder del Espíritu Santo se relaciona con el Señor Jesús se relacionó para su ministerio público. En Hechos 10, 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿En qué poder andaba el Señor Jesús? En el del Espíritu. Y aquí dice el poder de Dios, es el mismo. El Padre y el Espíritu es el mismo Dios. Primera de Corintios 2:4. Y ni la palabra ni la predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. Pablo dice que su predicación fue con demostración del Espíritu Santo y de poder. Letra E. Tiene que ver con una consideración gramatical. Sí, una consideración gramatical. Aquí esto es bien importante. A ver si leemos esto con calma para poder entenderlo. Varias veces los escritores del Nuevo Testamento usan un pronombre masculino para referirse al Espíritu Santo, al Espíritu. Gracias, hermana Blanca. El domingo pasado esto fue lo que me sacó. Si no me hubieran dado un té, no salgo yo el domingo. Ahora sí, hermanos. Fíjese, ustedes saben lo que es lo que es un pronombre, ¿verdad, hermano? Sí, un pronombre. Por ejemplo, dicen la señora, es un pronombre femenino. El Señor es un pronombre
masculino. Esto se utiliza para el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice. Ejemplo, el más claro de esta excepción al uso gramatical de la norma es Juan. Fíjese cómo dice Juan capítulo 16, texto 13 al 14. Pero cuando venga, aquí está, el Espíritu de verdad, Él, otra vez, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está el pronombre masculino que se le da al Espíritu de Dios, Él. Donde se usa el pronombre masculino demostrativo 2 veces para referirse al Espíritu mencionado en el versículo 13. Otra referencia son menos claras, puesto que los pronombres masculinos usados puede que se refieran a la palabra paracleto. La palabra paracleto es una palabra consolador, uno que está al lado para consolar. Y esta es una palabra griega que no se usa, pero la tenemos que conocer. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y luego escuche otra vez, Él dará testimonio acerca de mí. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y hay más referencias en Efesios 1, 13 al 14, Juan 16, 13 al 14 ya lo leímos. Y vamos a leer primero Efesios 1, 13 al 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados ¿con quién? El Espíritu de la promesa. Entonces seguimos nosotros viendo lo que la Escritura, el distintivo que hace y el uso que hace de este pronombre masculino. Cada una de estas líneas de evidencia escritural nos lleva a la conclusión de que el Espíritu Santo, aunque un ser espiritual es una persona real como el Padre o el Hijo o como lo somos nosotros.